A pesar de que la francomasonería es una institución de respetable antigüedad y que de ella se han ocupado ampliamente historiadores, filósofos, políticos y escritores, sigue existiendo un desconocimiento profundo de lo que realmente es y significa una orden esparcida por todo el orbe, de cuáles son sus fines y de qué medios se sirve para lograrlos. Así comienza el tratado El ABC de la francomasonería, escrito por Riego. Para conocer distintos aspectos de la francomasonería, charlamos con don Manuel Antonio Tuero Madiedo, letrado de profesión y gran maestre de la Gran Logia Federal de España. ¿Qué es la masonería? Bueno, pues la masonería es lo que no es una asociación religiosa ni una asociación política. Cada miembro puede pertenecer al partido político que quiera o no pertenecer a ninguno, y conviven o convivimos ciudadanos que pertenecen a uno u otro partido, ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido. Porque en la masonería, en las logias, en las reuniones formales que tienen los masones periódicamente, está absolutamente prohibido hablar o discutir de política y de religión. Entonces no es ni una organización religiosa ni una organización política. Sí que es una escuela moral, sí que es una escuela filosófica, sí que es una asociación fraternal, de ayuda no solamente entre los miembros de la masonería, sino de ayuda a los necesitados. De hecho, nosotros, desde haber enviado donativos para la reconstrucción del templo de Asís, de los franciscanos, cuando la destruyó un terremoto en Italia, hasta mandar dinero a Haití con el desastre que han tenido. Por lo tanto, también practicamos la caridad, pero no somos evidentemente ni una ONG ni una organización que se dedique exclusivamente a la caridad, sino que tocamos todo esto. Propugnamos y predicamos la fraternidad universal, que todos los hombres somos iguales, sin distinción de razas ni de condiciones sociales, y la igualdad entre las personas. Somos propagadores, precursores, en cierto modo, también en el siglo XVIII, pues, los primeros que hablamos del sufragio universal, los primeros que hablamos del juicio por jurado, los primeros que hablamos del habeas corpus, los primeros que hablamos de una serie de cosas que hoy están recogidas en las constituciones de todos los países muy civilizados y de todos los países democráticos. Y algunos de nuestros principios están recogidos en las constituciones democráticas, ¿no? Tanto es así que hasta en la moneda, el billete americano de los dólares, pues llevan distintivos nuestros, ¿no? La masonería es muchas cosas, pero todo es en este sentido que estoy explicando, ¿no? Y nada que ver con esas truculencias que por lo menos en España desde hace 2 siglos se vienen virtiendo, ¿no? Hubo apasionadísimas discusiones en medios públicos entre personas pertenecientes a la masonería y algunas jerarquías eclesiásticas. Por ejemplo, a la masonería se le ha acusado de cantidad de cosas, y a muchas personas con un propósito descalificador se les ha acusado de masones sin ningún fundamento. Voy a contar un detalle. En las Cortes de la República, un diputado apellidado Cano se levanta un día en el Congreso y dice: voy a dar una lista de todos los militares y todos los generales que son masones. Y dio una lista que algunos, adversarios de la masonería, por cierto, dieron por válida, dieron por buena. Pues todas estas personas que fueron
denunciadas por este diputado, la mayor parte de ellos no habían tenido ningún contacto con la masonería, en absoluto. Y sin embargo después, como alguien lo dio por bueno, pues cuando llegó la hora de la represión a la masonería, pues fueron perseguidos o culpados como tales. Y la mayor parte, se va a examinar, se va a consultar el archivo que sobre la masonería existe en Salamanca, que es exhaustivo, no aparecen ni por asomo, es que ni solicitaron el ingreso. Entonces, en esto hay mucha... Yo a veces he escuchado decir que en el gobierno de España, en este y en otros y tal, que había cantidad de ministros que eran masones. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Desde el año 1977, vamos a hablar desde las primeras elecciones generales del sistema democrático, solamente hubo un miembro de la masonería que se sentó en el gobierno, solo uno, que afortunadamente vive y que además no ha ocultado nunca su condición. Solamente una persona que ocupó 2 ministerios. Se funda la primera gran logia como unión de 3 logias existentes en el Reino Unido. Es cierto, la primera logia de la masonería especulativa, porque la masonería operativa, es decir, los albañiles, los constructores, pues claro, datan de la época de la construcción de las grandes catedrales, de las grandes obras, pero cuando dejan de realizarse este tipo de trabajos y viene el decaimiento de los gremios y de las corporaciones artesanas, hay algunos ciudadanos a quienes les gusta el espíritu y la forma de ser y de la forma de convivir de estas corporaciones. Recogen su filosofía, recogen su espíritu e ingresan en ellas. Pero no son masones operativos, ya no son albañiles, ya no son constructores, ya no son arquitectos. Son gentes de profesiones distintas. Entonces, por eso se llama masonería especulativa. Y efectivamente es en Londres donde se constituye la primera gran logia y es allí también donde se establecen lo que se llaman landmarks o límites, a quien para entendernos podríamos decir el que establecen las reglas de actuación o la parte dogmática de la masonería, aunque la masonería no tiene dogmas, ¿no? Pero bueno, las reglas de actuación que están universalmente aceptadas, por la masonería regular al menos. Aprendiz, compañero, maestro, grados que están dentro de la masonería. Sí, son los primeros 3 grados, que es lo que se llama la masonería simbólica. Las enseñanzas en la masonería se hacen fundamentalmente a través de símbolos. Y todos estos símbolos están relacionados con el arte real, con el arte de la construcción. Estos son los primeros grados, los grados simbólicos, que curiosamente, o no tan curiosamente, sino por la propia historia de la institución, proceden de las 3 categorías gremiales, es decir, el aprendiz, el oficial o compañero y el maestro, que ya era el que poseía todos los conocimientos del arte real. Pues bien, estos son los 3 grados que pertenecen a la masonería simbólica. Luego hay otros grados. Luego, en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que practicamos nosotros, que es el de mayor implantación, por lo menos en el continente europeo y en toda Latinoamérica, los grados son 33. Sí, los 3 primeros grados son simbólicos y luego desde el 4 hasta el 33 son grados capitulares, grados filosóficos, pero en el rito son 33 grados. Pero esos 3 primeros son los fundamentales y básicos porque ahí es donde se ha de aprender a ser masón. En los otros grados, del 4 al 33, es donde se penetra ya en el mundo de la filosofía y en el mundo de la enseñanza política en el sentido no partidario, porque si hablamos de la libertad de cátedra,
es evidente que estamos hablando de un tema que incide en la política. Si hablamos del sufragio universal, es evidente que también incide, o del juicio por jurados, o del habeas corpus, es decir, que hay una serie de cosas en esto que toca la política, pero desde un punto de vista no partidario, en el sentido inicial de la definición de política de los griegos, ¿no? ¿Y cómo se va alcanzando distintos grados? Cada grado es un proceso, y cuando un miembro, un hermano, entiende que ha cumplido su tiempo, que ha adquirido las enseñanzas correspondientes a ese grado, solicita el pase al grado superior. Así ocurre hasta el grado 32. Entonces, pues, ha leído una serie de trabajos en las logias, se han comentado, ha asistido periódicamente a las reuniones, solicita, se vota y se le confiere el grado superior. Todos los grados se confieren siempre mediante una ceremonia. Un masón, podemos decir que, sea cual sea el grado que tenga, es un permanente aprendiz. Ha de estar siempre estudiando, ha de estar siempre preocupándose, ha de estar siempre adquiriendo más conocimientos, ayudando a los demás en esos conocimientos. Si es maestro, debe de proyectar esa maestría sobre los grados inferiores, con el ejemplo, con la palabra, con muchas cosas. Manuel, ¿podemos saber qué grado eres tú? Sí, claro, cómo no. Yo tengo el grado 33. Y parece que vosotros tenéis como 3 principios fundamentales, el de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Efectivamente. Esta trilogía, además, en nuestras reuniones, ritualmente, nosotros la repetimos en más de una ocasión. Efectivamente, la libertad del hombre, la libertad de ser, la libertad de poseer, la libertad de mandar, la libertad de adquirir honestamente un patrimonio, la libertad de administrarlo, la libertad de elegir. La fraternidad, evidentemente, porque nosotros somos una organización fraternal, y procurar la igualdad, porque entendemos que todos los hombres somos iguales, sin distinción de raza ni de religión. Simplemente no se ha de separar la capacidad intelectual o cultural o tal de cada uno. En esta igualdad, ¿por qué no están las mujeres dentro de las logias masónicas? Esta pregunta yo sabía que me la ibas a hacer. En la masonería regular, la masonería que sigue los límites o landmarks que dicta y que aprueba la Gran Logia Unida de Inglaterra, cuando la creación de la masonería, había que ser hombre, además hombre libre y además de buenas costumbres. ¿Por qué se decía que tenía que ser hombre y libre? Bueno, pues porque había hombres que no eran libres, porque había hombres que eran esclavos y porque había hombres que eran siervos. Entonces esos no tenían libertad para venir o para optar o para guardar, estaban subyugados por un amo. ¿Y por qué hombre? Porque las mujeres, y aquí en España, pues hasta fecha muy reciente que algunos de nosotros recordamos, la mujer necesitaba la licencia marital hasta para disponer de sus propios bienes. Es decir, estaba sometida totalmente al marido. La mujer no era libre. En principio esta es, en mi opinión, la idea. Pero por otro lado, en aquel tiempo, hoy las mujeres acceden a todas las profesiones. Hay mujeres trabajando en la mina, en las minas de carbono en Asturias. Pero entonces, claro, no se imaginaba uno una mujer cantera, una mujer picapedrera. Y yo creo que es por una cosa de inercia. Pero el hecho de que haya logias, obediencias, que no admitan mujeres,
no significa ninguna discriminación. Hay otras logias femeninas que no admiten hombres. Por ejemplo, la Gran Logia Femenina de España, la Gran Logia Femenina de Francia, la Gran Logia Femenina de un montón de países. Pues son solo para mujeres, no admiten hombres. No pasa nada. Son masonas, evidentemente. Y hay alguna otra obediencia que es mixta. Entonces, nosotros somos, en este aspecto, de la escuela inglesa, ¿no? En general, de todas formas, existen también o pueden existir logias de adopción, pero las mujeres que quieran entrar en la masonería pueden entrar en la masonería en una logia femenina, exclusivamente femenina. Y las mujeres que quieran compartir los trabajos con los hombres, pues pueden entrar en una obediencia mixta. Con nosotros no. ¿Por qué se tapa los ojos cuando alguien va a ser iniciado? Tiene un aspecto simbólico. Nosotros entendemos, ya por ahí no voy a continuar, que cuando una persona se inicia, muere el hombre viejo y nace un hombre nuevo. Entonces, bueno, pues esto te lleva a una serie de ritos, de ceremonias, entre los cuales está vendar los ojos, pero no para hacerle ninguna pillería, ni para mofarse de él, ni tal, sino que forma parte de una mecánica que el que la ha pasado encuentra su significación, porque lo normal es que todos los iniciados hagan un pequeño trabajo sobre las impresiones que han sacado de la iniciación. Vosotros lo que sí decís es que habéis declarado que no es una secta. No, evidentemente no es una secta. Hay quien dice que la masonería puede ser una secta porque tiene un cierto halo de secretismo. En la masonería lo que se practica es la reserva, pero la reserva que se puede practicar en cualquier otro tipo de asociación, incluso en el seno de una familia. El que no pertenece a la familia no tiene por qué saber las vicisitudes de la familia, lo que pasa en la familia, lo que se discute, los problemas que la aquejan. Entonces, nosotros los asuntos de familia los queremos tratar en familia. Es un aspecto. Por otro, los rituales, los sistemas de trabajo que tenemos en nuestras tenidas se pueden encontrar fácilmente, pero nosotros tampoco somos partidarios de propugnarlos. Lo que sí pedimos es reserva de lo que tratamos en nuestras reuniones, no porque se traten cosas raras ni porque se conspire, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer, y no solamente porque estemos inscritos de acuerdo con la ley de asociaciones, la de España y en cada país igual, sino porque tenemos prohibido conspirar contra las autoridades legítimas del país, pero por nuestra propia regla interna. Y es más, en las comidas rituales se celebran o se realizan una serie de brindis, y el primero de ellos es siempre por el jefe del Estado. Tampoco es una sociedad secreta. No, es discreta. Es discreta. Hombre, es evidente que los modos de reconocernos, los toques, los signos, las palabras, la forma en la cual nos identificamos a lo largo y a lo ancho del mundo, pues los guardamos para nosotros. Que puede ser secreta una asociación que tiene unos estatutos que están registrados en un organismo gubernamental y en él figuran quiénes son los rectores de esa asociación. Me parece una demasía decir que esto es secreto, y que cuando hay una asamblea y se cambian los órganos de gobierno, se comunica inmediatamente al registro correspondiente. Pues yo creo que esto no es propio de una sociedad secreta, pero bueno, este es uno de los sanbenitos con los que seguimos. Cosa distinta es que el problema de la exteriorización de la condición de miembro de la masonería. Yo no puedo decir, no debo de decir que otra persona es masón si yo no cuento con su anuencia para decirlo. Esto cobra especial importancia en España por las vicisitudes que ha pasado la institución
a lo largo de nuestra historia, pero hay países como son los Estados Unidos de América, donde lo sé por ciencia propia, por lo tanto me consta que muchas personas en los currículum que envían solicitando un puesto de trabajo hacen constar su condición de miembros de la masonería. ¿Por qué? ¿Porque así se le abren las puertas? No, porque el receptor de ese currículum, el posible empleador, cuando le dicen esto, piensa que está tratando con un candidato que es una persona honorable, ¿no? O sea, la exteriorización de la condición varía en cada país. ¿A qué se debe, según tu opinión, a que haya sido tan denostada la masonería? Bueno, el honor, pero con letra cursiva, de haber desencadenado las persecuciones contra la masonería corresponde en primer lugar al clero holandés. Después hay una serie de encíclicas papales en la que llegan a excomulgar a los masones, y es curioso cómo empieza la primera de ellas, y dice: ha llegado hasta nos por el rumor público que los llamados francmasones conspiran contra. Es decir, el rumor público, la confidencia, es la que desencadena esto. Pero claro, ¿qué ocurre? Desde un punto de vista temporal, el Papa tiene motivos para proscribir y perseguir a la masonería, porque la masonería luchaba por la unificación de Italia. Garibaldi fue un notorio masón y es el artífice de la unificación de Italia, juntamente con el rey del Piamonte. Entonces, claro, querían despojar al papado del poder temporal, del poder en los estados pontificios, y yo creo que ahí fundamentalmente radica todo, porque hablar de odio, como os he dicho tradicionalmente, al altar, es decir, a la Iglesia, y al trono, a la monarquía, esto se cae por su propio peso cuando en la Iglesia, en la masonería inglesa, en la Gran Logia Unida de Inglaterra, hay dignidades de la Iglesia anglicana. Bueno, con sus puntos de discrepancia o de diferencia de la Iglesia católica, que hoy parece que ya no son tantos, y no tienen incompatibilidad ninguna con ello. Pero a lo largo de la historia, incluso aquí en España, pues hubo sacerdotes y hasta algún obispo, estoy hablando del siglo XIX, que pertenecieron a la masonería, porque no es, entiendo que no es incompatible una cosa con otra. La mayor parte, abrumadoramente mayoritaria, de los masones españoles somos católicos, ¿no? ¿Y a qué se debe esta ruptura con la masonería aquí en España? Yo creo que la culpa no es nunca de uno. Es decir, yo no digo que la masonería no haya tenido en esto su culpa, en esta lucha, en absoluto puedo mantener esta tesis, pero en fin, tampoco la Iglesia ha tenido motivo, ¿no?, para ya ab inicio arremeter contra la masonería. Aquí hay dos sacerdotes, pertenecen ambos a la Compañía de Jesús. Uno de ellos incluso pues tiene el cuarto voto, en fin, que es lo más importante en la Compañía de Jesús, como si fuese el grado 33 en la masonería, que han profundizado en el estudio y que han desmitificado la masonería y que han quitado esos velos y eso. La verdad es que con gran desagrado por parte de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Pero en fin, creo que han sido rigurosos y son rigurosos en sus trabajos. Tanto es así que la masonería, que durante siglo y medio o dos estuvo apartada de la Iglesia porque la Iglesia la apartó, es decir, en virtud de un canon que establecía la excomunión a masones, liberales, comunistas y los que dejasen el testamento que les quemasen, que les incinerasen. Pues
el Papa Juan Pablo II suprimió ese canon y levantó esa excomunión, que era absurda. Lo que pasa es que la masonería admite en su seno a personas de todas las religiones y a personas que no practiquen ninguna religión. Entonces quizás ahí está. Dice, bueno, esto es el sincretismo, ¿no? El sincretismo, el relativismo. Aquí, para entrar en la masonería, se exige o se pide que hay que creer en Dios. Y a partir de ahí, cada cual puede practicar la religión que quiera o no practicar ninguna. ¿A qué están obligados los masones? Cumplir con los estatutos y constituciones de la obediencia masónica en la que se han integrado. Respetar a las autoridades masónicas que han sido elegidas, asistir a las reuniones regulares de su logia, pagar su cuota mensual, ser fraterno con sus hermanos y respetuoso con los familiares de sus hermanos. Y poco más, ¿no? Bueno, y evidentemente a guardar secreto, bajo su palabra de honor, de lo que se trate en las reuniones o de lo que se trate en las logias, y de no descubrir cuáles son los modos y medios de reconocimiento de los masones universalmente entre sí. Y no hay más obligaciones. ¿Cómo se conoce esto? Porque si en realidad es algo, un círculo cerrado. Bueno, efectivamente la masonería es en cierto modo un círculo cerrado, pero en el sentido que nosotros no hacemos proselitismo. Es más, hacer proselitismo no es correcto, pero el que quiere entrar en contacto con nosotros, hay páginas web, siempre se conoce a una persona que conoce un poco más, siempre llegas a alguien que te dirá, yo conozco una persona que creo que es masón, voy a hablar con él, a ver cómo te ponen, y al final el que quiere ponerse, se pone en contacto. En nuestra obediencia predomina mayoritariamente la gente joven. Es más, si aquí hiciésemos una pirámide de edades, desde luego la base de la pirámide es de gente joven, y la cúspide de la pirámide, lo menos, somos gente ya pues de cierta edad. Vamos a conocer otro estereotipo que quizá no tenga nada que ver con la realidad, y es esa ayuda masónica que parece que se te abren las puertas. Si eres masón, te van a abrir las puertas de muchas cosas. En países donde la masonería es fuerte, está muy consolidada, lleva 200, 300 años funcionando, hay miles de miembros, millones de miembros, quizás, pues esto es posible. En los Estados Unidos de América, donde varios presidentes de los Estados Unidos han sido masones, pero en un país donde la masonería ha sido proscrita, donde a la masonería se le ha acusado de los mayores desafueros, es muy difícil que por el hecho de ser masón se abra alguna puerta, ni se entreabra. Lo más fácil es que se cierre. Entonces, la ayuda es la ayuda que los demás podamos prestarle a esta persona necesitada, necesitada de trabajo, pues aprovechando nuestras amistades o nuestros contactos profesionales o de amistad o tal, pues oye, necesitas pues, una persona que te pueda hacer esto. Pues mira, yo conozco a uno, sin decirle naturalmente que es masón ni de qué le conoces.
¿Qué significaba ser masón y por qué? Hay, en todos los que se aproximan a la realidad de la masonería, como a ser abogado del Estado, como a ser, pues depende. Unos buscan su refugio espiritual, cansados de no encontrarlo en otros lados. Hemos oído una figura muy conocida de este país, que es Mario Conde, que él mismo ha declarado soy masón, y que ahora estaba como en un impasse. Este impasse quiere decir que las personas no pueden salirse de la masonería, pueden entrar pero no salir. Bueno, a ese impasse nosotros le llamamos estar en sueños, o pasar a sueños, o estar durmiente. Para que lo entienda todo el mundo, eso es una especie de excedencia. Es decir, que una persona puede retirarse temporalmente cuando lo desee. Y simplemente lo solicita, y lo solicita en su logia, ¿no? Tiene que dirigirse a la más alta jerarquía. Y si está al corriente de todas sus obligaciones, inmediatamente se le confiere el paso a esa situación de sueños o de durmiente. Digamos, una especie de excedencia, ¿no? ¿Y pasa sueños porque no se puede salir de la masonería? No, que va, en la masonería es muchísimo más fácil salir que entrar. Una de las fábulas milesias que corren por ahí es que de la masonería no se puede marchar y que el que se marcha le persiguen, le amenazan y le tal. Para marcharse de la masonería solo hay que presentar una carta pidiendo causa baja. Y causa baja. Sin más. A estas alturas, ¿qué has aprendido de toda esta evolución tuya en la masonería? Sí, yo he aprendido muchas cosas. Yo quizás he aprendido a ser más tolerante. Quizás he aprendido a escuchar más a los demás. Quizás he aprendido a practicar, y la practico, lo que llamamos la caridad, pero auténtica, no en el sentido de meter la mano en el bolsillo, tender una limosna mirando para otro lado, a sentir verdadera compasión por la gente que lo pasa mal y decir cómo podríamos ayudar para que la gente no lo pase tan mal, a estar más abierto a comprender a los demás y a las inquietudes ajenas, a ser más crítico también con todo. No lo sé, creo que he aprendido a ser mejor persona. Don Manuel Antonio Tuero Madiedo, jurista de profesión, con despacho en Madrid desde 1981, ha intervenido en varios congresos internacionales relacionados con distintas ramas del derecho. Fue nombrado profesor visitante de la Universidad Moderna de Lisboa y ha formado parte como consejero del Consejo Editorial del Diario de la Información de Madrid. Los rasgos característicos de su despacho se ajustan a la siguiente filosofía: honestidad, seriedad e independencia. ¿Tú cómo ves la justicia? Este desprestigio, sobre todo, que hay entre los de a pie y la sociedad civil sobre la justicia. El grave problema, en mi opinión, es que el ciudadano desconfía de la justicia. No hay confianza en la justicia. Hay confianza en la justicia por las lentitudes, por algunos fallos clamorosos, por hechos que sensibilizan al ciudadano, como que un violador confeso por un error burocrático salga en libertad y luego mate a una niña, como ha ocurrido en Andalucía. Yo creo que todo eso hace que el ciudadano pierda la fe en la justicia. Y eso es grave. Yo he llegado a pensar si no sería conveniente que la iconografía que representa la justicia, esa dama
vestida de blanco, con los ojos vendados, la balanza, la espada, no hubiese que cambiarla y levantarle por lo menos la venda de uno de los ojos, porque a veces parece que no es ciega, sino tuerta nada más. Bueno, pues la justicia es francamente perfeccionable y hay que llevar al ánimo, creo que hay que llevar al ánimo de los que la administran, de los jueces, de los magistrados, en definitiva de los tribunales, que la justicia no se ha hecho para la curia, que la justicia no se ha hecho para ellos. La justicia es para el pueblo, porque es del pueblo del que nace y del que trae y del que arranca su legitimidad. Es decir, la legitimidad de la administración de justicia. Yo prefiero, bien, la Constitución dice el Poder Judicial, a mí me gustaría más que dijese de la administración de justicia, porque yo entiendo que el único poder es el poder que emana del pueblo, y reside en las Cortes Generales, y las Cortes Generales le dan el poder con su voto de confianza al Ejecutivo. La justicia es francamente mejorable. Al lado de jueces extraordinarios, pues hay otros que no lo son tanto. La justicia es preocupante, la reforma de la justicia es preocupante. La forma de elección del Consejo General del Poder Judicial me parece otra, y ya no digamos de la forma de elección del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en esa última instancia que revoca sentencias del más alto tribunal español, que es el Tribunal Supremo, entrando a valorar la prueba, que es lo que nunca deben de valorar, sino si la decisión, la sentencia que se recurre en amparo está ajustada o no a los preceptos constitucionales. Aparte de que yo entienda que más que un tribunal constitucional debe ser un tribunal de garantías constitucionales. Pero bueno, eso ya serían unas reformas que no hay. Entonces esto al ciudadano le deja perplejo. Y cuando ve que un tema idéntico al suyo, es decir, perfectamente parangonable, equiparable a los efectos de la aplicación del artículo 14 de la Constitución, la igualdad de todos los españoles ante la ley, que según caiga en el juzgado A o en el juzgado B, eres inocente o culpable, o te doy la razón en el pleito o te quito la razón en el pleito. Claro, ¿cómo le explicas esto a ese ciudadano? Mejor dicho, explicárselo sí que puedes, pero ¿cómo se lo haces comprender? Entonces yo creo que hay una gran pérdida de fe en la justicia, y que desde luego esto pues debe de cambiarse. Ahora, mientras los que tasen cuando hay problemas judiciales la responsabilidad de unos jueces sean otros jueces, pues yo la verdad es que no sé si el mal tiene remedio. Otra cosa sería que jueces y magistrados, cuando cometen un delito en función de su cargo, de su profesión, la prevaricación, por ejemplo, fuese juzgada por el pueblo, que es quien debería de juzgar esto. Entonces el pueblo empezaría a tomar un poco más de confianza. Pero vamos, si seguimos por ahí, me imagino que ni los jueces que tengo amigos me negarán el uso de la palabra. Hay frases que se han hecho muy populares en nuestro país, y era que ella tenga pleitos y los gane. Ganes, claro, o la justicia lenta no es justicia. Quiero decir que claro, podemos seguir confiando. Tenemos que confiar, porque ya entonces cuando es decir, lo malo es perder la fe. Se puede cuestionar la fe, se puede matizar, pero yo creo que tenemos que seguir confiando y a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, confiando pero buscando la reforma, la renovación, el acercamiento de la justicia al ciudadano, que ese acercamiento no va con hacer
una declaración de intenciones o de principios, enmarcarla muy bonita y ponerla en las sedes judiciales para que lo lea tal, porque luego la realidad a veces se compadece poco con esto. Yo, en fin, sin generalizar, porque claro, hay extraordinarios jueces preocupados por administrar rectamente justicia, porque funcione correctamente la oficina judicial, por cumplir los plazos, porque no se dilaten las sentencias, y yo creo que es deseo del Poder Judicial de que esto efectivamente funcione, porque de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero bueno, alguna vez nos enteramos que ha sido sancionado un juez porque llevaba años sin poner sentencias, porque se le apilan las sentencias y no las pone y tal. Claro, eso deteriora la justicia, desprestigia la justicia, enfada al ciudadano y vacía los bolsillos del ciudadano. Pero a pesar de esto hay que confiar, si no, apaga y vamos, el último que apague la luz, ¿no? ¿Tú crees que hay voluntad política de solucionar el problema judicial? Y te lo digo porque España, de los países europeos, es el que tiene menos ratio de jueces por habitante, y sin embargo sí que tiene uno de los mayores ratios de funcionarios públicos. Esa es una pregunta que es difícil contestarla, porque yo quiero creer que existe voluntad política para su... Quiero creer que existe. Lo que veo es otra cosa, pero yo quiero creer que sí, que debe ser por causas coyunturales o porque se da preferencia a otras cosas, que a lo mejor, en mi opinión, debía darse preferencia a la recta administración de justicia, a dotar de todo tipo de medios las oficinas judiciales, a evitar los compartimentos estancos y que haya unos programas y unas bases de datos a las que puedan acceder todos, y que a lo mejor pues el poder político piensa que hay otros objetivos antes, no sé, antes que dotar de más plazas de jueces, pues a lo mejor entienden que es preferible soltar los millones a una ONG peruana. La verdad que no lo sé, pero yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que los gobernantes se pueden equivocar y que cuando no aciertan es porque se han equivocado o porque son un poco torpes, pero no porque sean unos malvados, ¿no? Los jóvenes de hoy se han movilizado, Internet ha propiciado el que las personas se puedan comunicar rápidamente, y se han movilizado porque quieren cambiar ciertas estructuras y sobre todo tienen una inquietud también de tipo espiritual, de una sociedad mejor. ¿Tú qué les dirías a esos jóvenes? ¿Qué les puede ofrecer, si es que de verdad les puede ofrecer algo la masonería, a muchos jóvenes que andan ahí buscando un ideal? Bueno, la masonería lo que les puede ofrecer son sus ideales, que no sus soluciones, porque nosotros no tenemos soluciones, sus ideales. Y, hombre, yo personalmente entiendo que cada generación tiene per se el derecho a ser iconoclasta con los mitos de las generaciones precedentes, de las generaciones anteriores. Quizás pensamos que van por ahí. Yo creo que todas estas inquietudes deben de canalizarse. Deben de canalizarse, pues, a través de los cauces naturales, de los cauces que están previstos en las leyes, porque lo contrario es una especie de nihilismo que creo que puede conducir a muy poco. Puede conducir a que algún político vaya a sacarse la fotografía con ellos para aparentar que los apoya, pero si los hubiesen apoyado, de verdad, a lo mejor no estaban manifestándose allí. Yo creo que esto es para hacer reflexionar. Yo diría que reflexionen. ¿Qué les ofrecemos? Lo que podemos ofrecer a todo el mundo. Ayuda solidaria, comprensión, consejo, esperanza y caridad, ¿no? Fe ya un poco menos.